Muy buenas tardes, amables televidentes. Una vez más, en este programa suyo, Entendiendo el Derecho, con Robinson González. Y esta vez tenemos el privilegio de contar con una invitada que es una de las pocas profesionales que real y efectivamente conocen este tema tan complejo que es el tema carcelario, el tema de la ciencia penitenciaria, del derecho penitenciario, no solamente en el Perú, sino también fuera de él. Ella es la doctora Diana Milla. La doctora, para el orgullo de los que somos sanmarquinos, también se hizo abogada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctora en Derecho por la Universidad Alcalá de España, asimismo también es máster en Derecho por la misma universidad. Ha estudiado maestría oficial en Gobernación y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella ha sido asesora de las diferentes autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la bienvenida. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado doctor Robinson González. En primer lugar, le agradezco por la amable invitación que me hace a su programa Entendiendo el Derecho, como usted bien lo ha mencionado, para hablar sobre temas carcelarios. Doctora, hemos titulado a este programa El hacinamiento en las cárceles y sus causas. Pero yo quiero empezar preguntándole, ¿es verdad, como dicen o como decimos los que hemos tenido que pasar por ese lugar tan tenebroso que es un centro penitenciario, que ese paso, ese haber estado o estar en ese lugar genera también un daño, un perjuicio a la familia? ¿Y en qué medida se da ello? Desde luego que sí, las consecuencias de ese paso por prisión son muy nocivas, desde luego, no solamente para la persona que se le priva de su libertad, porque en principio se dice que se priva de ese derecho fundamental a la libertad, pero no es cierto, sobre todo con estos problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario. Y hay una vulneración sistemática de muchos derechos. Y en ese sentido, no solo la persona que está privada de su libertad es la que tiene o sufre estas consecuencias, sino también la familia. Hay un dicho, no solamente está privada de libertad la persona, sino también la familia, ¿no? Porque tiene una alta carga y que también sufre, porque sufre la persona que está dentro de prisión. Entonces, también estas consecuencias se extienden definitivamente a la familia. Nosotros hemos tenido el privilegio de ser alumnos del profesor Alejandro Solís Espinosa. Y él decía un axioma que tiene que ver con los establecimientos penitenciarios. Un axioma que tiene que ver también con las convenciones sobre derechos humanos y los establecimientos penitenciarios. Decía él que en la ciencia penitenciaria existe la máxima de que afuera queda el delito y adentro está el hombre. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podría desarrollar usted, profesora? Sí, es una frase que también se dice en la historia penitenciaria desde Montesinos y Molina, regente de la prisión de Valencia en España en el año 1835.
el teniente coronel, cuando instaura el nuevo sistema progresivo de cumplimiento de condenas en España, en la puerta de la prisión justamente decía lo que el profesor Solís Espinosa ya, como usted bien lo ha dicho, lo mencionaba. En la puerta queda el delito y quien ingresa a prisión es el ser humano. Se despoja de ese delito que ya lo hizo porque ya fue parte de un proceso penal en el que se le halló responsable, pero quien entra a prisión es el ser humano, en el que debe regir otros principios. ¿Qué nos dice el artículo 139.22 de nuestra Constitución? Que el objetivo del régimen penitenciario es la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado hacia la sociedad. Esas teorías que encajan dentro de una teoría más grande, de un concepto más grande que viene a ser la resocialización. Si tenemos un principio constitucional dirigido a resocializar a la persona que está privada de su libertad, esto quiere decir pues que todo el esfuerzo del INPE debe estar justamente dirigido en otorgarle esas herramientas. La prisión no debe servir para estigmatizar más a la persona que haya sido condenada. Todo lo contrario, brindarle oportunidades, brindarle un buen trato al interno, respetando sus derechos fundamentales, dándole la oportunidad que forme parte de programas de tratamiento penitenciario, porque esto es el camino que me va a llevar a cumplir la meta constitucional. Entonces, el Estado, a través del INPE y a través pues, de una cárcel, tiene esa misión fundamental, tiene también una misión de garante, de darle todas aquellas oportunidades que cuando el Estado, antes de que ingrese a prisión, esa persona no lo hizo, y para eso debe servir la prisión, la pena, con ese rol social, porque estamos dentro de un marco, de un Estado social y democrático de derecho, y que quiere decir que la pena debe cumplir un rol social. Amo a las teorías de la prevención especial positiva, mirar al futuro. La pena debe servir para mirar al futuro, que sea una persona pues a la que se le dé todas estas herramientas para que salga en mejores condiciones de las que entró a prisión. Ese es el rol. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que esta prevención especial, que incluso está en el Código Penal, en el título preliminar, y también en el Código de Ejecución Penal, ¿por qué no se concreta? ¿Por qué no se hace realidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que obstaculiza o no permite que esta rehabilitación, reintegración, reeducación, resocialización se cumpla en las cárceles de nuestro país? Porque lamentablemente tenemos problemas estructurales que no son del presente año ni de los años pasados. Son problemas estructurales que tenemos desde muchos años. Uno de ellos es el hacinamiento. Tenemos una capacidad de albergue de 41.019 según el boletín oficial de febrero del presente año del INPE. Una capacidad de albergue que significa que hay las camas, las literas para 41.000 internos. Pero ¿cuánta población penitenciaria intramuros actualmente tenemos? Más de 96.000. Lo que significa pues que los espacios no son los adecuados o no hay 96.000 camas para que los internos puedan dormir. ¿Dónde duermen las personas? En los pasadizos, en una celda, en el piso, en los patios, ¿no? Entonces, esto hace de que hay una vulneración de sus derechos fundamentales. Se dice, pues, de que las personas, según las reglas mínimas de tratamiento, desde las reglas Mandela, las convenciones internacionales, que algunos mínimos se deben respetar. Pero en la praxis, en nuestra realidad peruana, lamentablemente, y justo, este es uno de los problemas, el inicio de todo ese círculo vicioso, el hacinamiento. Y si a ello pues sumamos otros como esa falta de voluntad política que se traduce en la falta de presupuesto que se destina a prisiones, pues va a ser inviable de que se respeten esos derechos fundamentales porque no se va a contratar a más personal,
no se van a mejorar las condiciones de este personal, que deben ser también dignas, no se va a establecer una infraestructura adecuada para resocializar, porque nuestras prisiones ahora son construidas para castigar, ¿no? Y las del futuro, que se supone deben ser pensadas para resocializar, pero no hay presupuesto. Entonces, yo creo que son dos problemas claves, aunado a otros problemas estructurales que también tenemos, pues que imposibilitan que se materialice este principio constitucional, a diferencia de otras realidades, como por ejemplo las europeas, ¿no? Donde sí se cumple ese principio. Sí, porque la ciencia penitenciaria, como usted lo sabe mejor que yo, señala las pautas de carácter justamente técnico y científico para hacer la clasificación penitenciaria, para hacer los tratamientos, los regímenes penitenciarios que lamentablemente no se cumplen. Y como usted ha mencionado, justamente la palabra círculo vicioso. Por un lado, el hacinamiento, la falta de rehabilitación, resocialización, etcétera, dentro de las cárceles, posibilita que los que salen, vuelvan nuevamente a delinquir. Y entonces hay expresiones populares como decir que las cárceles, en vez de ser centros de rehabilitación, son centros de máxima capacitación delincuencial. Entran y salen peores. ¿Hasta qué punto eso se ha podido comprobar o solo son dichos, expresiones populares? Son dichos, expresiones. Es cierto que también no vamos a mencionar de que no es verdad de que una persona que sale de prisión no reincide. Sí, hay un porcentaje, no lo tenemos, de hecho el INPE no tiene un porcentaje de reincidencia, pero no es del todo cierto que las personas que ingresan a prisión, pues son, o como se dice esa famosa frase, que las prisiones son universidades del delito. Eso no es cierto. Se tiene que conocer también los programas de tratamiento que en los últimos años el INPE viene estableciendo. Eso, lamentablemente, los operadores jurídicos, la sociedad en general no lo conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega un momento, una audiencia en la que se va a conceder una medida de prelibertad, ya sea un beneficio penitenciario, una conversión de penas, una vigilancia electrónica personal, cuando se le interroga al interno qué es lo que ha hecho en el penal, algunos de ellos mencionan las políticas penitenciarias a través de tratamiento, ¿no? Programas de tratamiento que en los últimos años se han implementado, pero los magistrados no conocen. ¿Cómo es posible, ¿no?, que un magistrado, un juez penal, no conozca de esas políticas penitenciarias en los que los internos forman parte? Nosotros tenemos un sistema progresivo, que cuando ya se encuentran en la última fase de la prueba, en esa última fase, cuando se le otorgue una semilibertad o una liberación condicional, justamente es cuando van a aplicarse determinados criterios o principios de la autodisciplina, ¿no? Es allí donde se le va a poner a prueba a un interno, a una interna, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, los magistrados deben conocer qué es lo bueno, que también en el INPE se hace, pero hay un desconocimiento. Por eso es que, como usted lo menciona, escuchamos estas frases, estos dichos, pero que no es del todo cierto. También el INPE hace sus mayores esfuerzos, aún con el poco presupuesto, para establecer determinados programas de tratamiento, que es cierto, no llega a la totalidad de población penitenciaria, pero al menos llega a cierta parte, ¿no? Y se ha demostrado en estudios científicos que internos, internas que forman parte de programas de tratamiento luego de que salen de prisión, respetan la norma penal, no reinciden en el delito. Entonces hay que entender la importancia de estos programas de tratamiento, pero para ello, pues, hay que invertir en prisiones. Sí, porque imagínense psicólogos, profesores, médicos que están, se supone, para 41,000 internos y que tengan más de 90,000 internos, no es un hacinamiento cualquiera, yo diría es un sobrehacinamiento, Así es. ¿no? Y justo
este programa va a tratar de decirle a la gente por qué este hacinamiento tan brutal. ¿Quiénes son los que propician este hacinamiento? Me explico. En el ámbito del INPE existe lo que se llama el expediente de beneficios penitenciarios. Y ahí se tiene que elaborar y dar cumplimiento a lo que establece el Código de Ejecución Penal, ¿no es verdad? Pero de un tiempo a esta parte, de repente estamos equivocados, nos hemos dado cuenta que hay como una especie de negativa de conceder estos beneficios a quienes realmente lo merecen. Porque ¿cómo se podría decir que tú no estás preparado o tú sí estás preparado para salir en libertad si los psicólogos, los asistentes sociales no se abastecen para tratar a una sobrepoblación penal? ¿Qué criterios se manejarían para decir este señor no está preparado y por lo tanto no le van a poder dar la semilibertad o la liberación condicional? Eso es por un lado. Entonces, nos hemos dado cuenta que en vez de ser los del personal encargado de esto, los administrativos, los técnicos, etcétera, los que están a cargo de los regímenes penitenciarios, en vez de propiciar, obstaculizan la concesión de beneficios. Eso es uno. Sí. Dos, los jueces, como usted lo ha dicho, los jueces no conocen la realidad carcelaria, no la conocen. Por eso se decía que por lo menos los jueces penales algún día deberían de estar un día y una noche en una cárcel para que sepan ellos hacia dónde están enviando a la gente con prisiones preventivas que se dan a diestra y siniestra o con condenas efectivas cuando tienen alternativas. Ahora, por ejemplo, incluso se ha aumentado el monto de la pena que propicia una condena condicional. No la dan, sino dan penas efectivas, etcétera. Eso es otra cosa. Y el tema también de las causas de los delitos. Estamos, y eso ya lo decían los penitenciaristas de la década de los 70, de los 80, de los 90, y ahora estamos en una sociedad anómica y en una sociedad criminógena, ¿no? Sí. Yo les decía a mis alumnos del pregrado, de repente construimos 100 cárceles más o 200 cárceles más y al poco tiempo nuevamente van a estar hacinadas, porque hay una gran cantidad de gente que comete delitos y sigue cometiendo delitos, y el aumento de las penas desmesuradamente inclusive no disminuye la comisión de hechos delictivos. Entonces fíjense, los mismos del INPE, los magistrados, la misma sociedad, porque la educación, la política económica, la política de salud mental y física, todo eso está patas arriba en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación tan dramática? Y es dramática porque, como lo hemos dicho al inicio, jala a la familia, jalan al entorno, al microentorno incluso social del que está en la cárcel, ya sea por condena o ya sea por prisión preventiva. ¿Qué comentarios le merece esto, doctora? Desde luego, totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta. Los agentes externos responsables del hacinamiento, no solamente pues los operadores, o sea, los jueces, fiscales, cuando se dictan prisiones preventivas, hay un uso irracional de las mismas sin atender pues a los presupuestos que se señalan en el Código Procesal Penal, que se supone una prisión preventiva es la excepción, ¿no? Pero ahora se aplica como una regla. Aunado pues también a algún personal penitenciario, no es la regla, pero hay excepciones cuando se emiten informes negativos. Pareciera pues que a nivel de administrativo tienen esa potestad para decidir cuándo solamente es el camino, la vía, para que finalmente el juez es quien decide en el caso de una semilibertad o una liberación condicional. También pues aquí juega un rol
importante el cuarto poder, los medios de comunicación, ¿no? No debería ser el cuarto, pero fácticamente lo es. Son unas fábricas del miedo. Así Fábricas es. del miedo. Cuando sale una noticia en los medios de comunicación, esto se traslada al legislador. Y ahí quiero añadir un operador más, el legislador también. Se traslada al legislador y el legislador eficientemente, y nos sorprende que al día siguiente o la semana siguiente saca una norma, un delito, o también se incrementan los marcos punitivos o se prohíbe, por ese caso en específico de los medios de comunicación, el acceso a un beneficio penitenciario para el delito en concreto, ¿no? Entonces, ahí nos vemos pues que varios operadores jurídicos intervienen de alguna u otra manera y son responsables del hacinamiento que tenemos. El INPE no es que sea el responsable de las personas que estén en prisión. El INPE administra y hace su mejor esfuerzo para recibir a las personas y darle pues programas de tratamiento en la medida que el presupuesto lo permita. Para esto pues sí tenemos algunas propuestas de mejora. De hecho, nosotros hemos tenido, como usted bien sabe, doctor, en el año 1985 los jueces de ejecución penal. Ahora no lo tenemos. Estas figuras se extirpan de nuestro sistema en el año 91. Nos quedamos ahora, bueno, sin jueces de ejecución penal. Sería ideal que se reivindiquen nuevamente estas figuras por varias razones. Una de ellas porque son las que van a conocer, ¿no? Jueces ad hoc, la norma penitenciaria, y son aquellos pues que bajo el principio de inmediación van a acudir al centro penitenciario y van a conocer de cerca si es que en verdad un interno o una interna está trabajando, cómo está trabajando, qué está estudiando, cuál es el proyecto de vida que éste tiene una vez que salga de prisión. Ese es el insumo necesario que necesita conocer para que llegado el momento de la audiencia sepa si le da o no una medida de libertad. Ese es el seguimiento de la ejecución penal que señala, si mal no recuerdo, el artículo 6 del título preliminar del Código Penal. Así es. ¿No? Es el seguimiento que los Así jueces es. deben de saber Deberían. cómo se está ejecutando la condena, ¿no? Pero hay un tema que hace poco, bueno, vamos a tener que detenernos un ratito por la publicidad. En unos 5 minutitos o de repente menos, estamos de regreso, con su permiso.
Antes del corte le quería decir que hace poco, el día 11, hemos estado en el Tribunal Constitucional haciendo un informe sobre una libertad que se cumplió, una condena que se cumplió con redención de la pena por el trabajo y la educación el año pasado, en marzo. Ya debería de haber salido en marzo. Pero ¿qué pasó? Que no le concedieron. Entonces hemos tenido que interponer una acción de habeas corpus. ¿Qué les dije a los del Tribunal Constitucional? Y ustedes miéntame, doctora, por favor. Les dije, señores, en la década de los 70, 80, 90, no había ningún problema en saber qué ley es la que se aplicaba temporalmente. Les decía, era el tempus delicti commissi, era la ley que estaba vigente en el momento de la comisión del hecho delictuoso. Entonces, esa ley se aplicaba para los beneficios penitenciarios, sin lugar a dudas. Ahí están los antecedentes, los debates en el Congreso, etcétera, les dije. Pero ¿qué pasó? Que el 2003, yo no sé por qué razón, creo que estaba haciendo sus papeleos. Segundo, Mantilla Campos, que estaba en la cárcel, ya estaba por salir con sus beneficios penitenciarios, si mal no recuerdo, con liberación condicional, si mal no recuerdo. Entonces se dio una campaña mediática brutal, que generó que el Tribunal Constitucional de ese entonces, en una sentencia 2196 del 2002, pero que se emitió el 2003 justamente de Saldaña, dijeron, no, el derecho penitenciario es un derecho procedimental. El derecho penitenciario no es parte de la aplicación de la retroactividad benigna a la que hace alusión el artículo 103 de la Constitución. Y por lo tanto, la ley vigente en el momento de la presentación de la solicitud es la que se aplica. O sea, cambiaron totalmente para evitar que salga Mantilla. Pero eso se ha dado durante todos estos años hasta la actualidad. Por esa razón mi defendido no le han dado la libertad que deberían de haberle dado en marzo del año pasado, les dije. Pero sin embargo, después de muchos años, hubo acuerdos plenarios de la Corte Suprema y una modificación que ha sido el 2016, el decreto legislativo 1296, si mal no recuerdo, les dije, ¿no? Y eso propicia la modificación del artículo 57A, que en el título, en el texto único está en el 63. Así es. ¿No? Les dije que sí señala, aunque yo no estoy de acuerdo, debería ser tempus delicti commissi, señala que la ley vigente es la que estaba vigente en el momento de que la sentencia quedó libre, quedó firme. Y ahí es donde empezó a gozar de los beneficios mi patrocinado el 2006, porque el 2006 se dio ya la firmeza de la sentencia. Y estaba vigente el decreto legislativo 927. Pero ¿qué le dicen los del INPE? Los del INPE dicen, primero, está vigente la sentencia del Tribunal Constitucional, esa sentencia del 2004. Y si bien es verdad, existen los acuerdos plenarios, eso es para los jueces. Nosotros no somos jueces. Entonces no tenemos por qué ser obligados por los acuerdos plenarios. Y ahora me pregunto, ¿y la ley? Si la ley clarísimamente dice que es la que está vigente en el momento en que la sentencia queda firme, y sin embargo no le han dado. Entonces yo tuve la esperanza, les dije así, que los jueces pues sean del criterio legal, constitucional y convencional. Y solicité y interpuse la acción de habeas corpus. En primera instancia, igualito, dijeron no. En segunda instancia, dijeron no. Ahora tenemos la esperanza en ustedes. Y mencioné a dos magistrados que ya han dado su voto a favor del decreto legislativo 1296. Gutiérrez Tixe y el doctor Hernán Chávez. Uno de ellos estaba ahí.
que sí dicen que se debe de aplicar el decreto legislativo 1296. Entonces, fíjese, doctora, cómo una cuestión política, porque fue una cuestión política, el no querer que salga Mantilla Campos generó un daño enorme y propició el hacinamiento del cual también estamos sufriendo, ¿no? En las cárceles, ¿no? ¿Qué pasaría, ojalá que no sea así, si el Tribunal Constitucional persiste en todo lo contrario al decreto legislativo 1296? ¿Qué deberíamos de hacer? Hay una sentencia justamente del Tribunal Constitucional 5436, 2014, que se publica en el año 2020, en plena pandemia. Ahí se declara el estado de cosas inconstitucionales respecto del hacinamiento, en el que se exhorta a varias instituciones, entre ellas pues al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al INPE, también al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, como la tendencia ahí en esta sentencia se supone era pues que hay un uso racional de la prisión preventiva, ¿no? Que se apliquen y primen los principios constitucionales. Parecía que el norte del Tribunal Constitucional pues había dado un giro en cuanto a la aplicación temporal, a ese factor temporal de aplicación de las normas de ejecución penal, ¿no? Porque tenía que ir en consonancia con lo que también se dice en esa sentencia. Lamentablemente, como usted lo acaba de indicar, no fue como se pensó, porque habían sentencias del TC en plena pandemia que seguían denegando beneficios penitenciarios, a pesar que en la norma, el artículo 57A, ya señala que se debe aplicar, para el caso de beneficios penitenciarios, la norma que está vigente al momento de la sentencia condenatoria firme, ¿no? Ahí es ley. Y si es ley, es la que debe primar. Ya no hay sujeción a interpretaciones. Claro. Hasta antes de la ley podía, pues, infelizmente, como se hizo en algún momento, pues señalar que se aplica la norma que está vigente al momento de la solicitud del beneficio penitenciario, desconociendo pues que el derecho penitenciario es autónomo, ¿no? No debería señalarse que el derecho penitenciario o sus normas tienen naturaleza procesal, ¿no? Porque significa desconocer esa autonomía que ya Novelli en Italia desde muchos años, luego el profesor Solís Espinosa también lo indica aquí en su libro. Claro. Es autónomo el derecho penitenciario. Entonces ahí nosotros advertimos que hay un desconocimiento, hay desidia y sobre todo es que no se hace, ya si no queremos aplicar el artículo 57A, no se hace una debida interpretación constitucional, porque tenemos el artículo 103. El 103. Y ahí, doctora, ahí justamente el 103 en esa época de Mantilla, cuando no quisieron que salga, que fue, como decimos, la mamá del cordero de por qué se estableció que la ley aplicable es la que está vigente en el momento de la solicitud. Ahí en esa oportunidad, como ahora también se presentaron, pseudo constitucionalistas en los medios, en esa campaña feroz. ¿Y qué decían? Cuidado. Si bien es verdad, el artículo 103 habla de la retroactividad benigna, pero es en materia penal, es en materia sustantiva. Y por lo tanto, ni en materia procesal penal, ni en materia de ejecución penal, hay retroactividad benigna ni ultraactividad benigna. ¿Qué piensa con respecto a esto, doctor? ¿Es verdad eso? No, para nada, totalmente en desacuerdo. Hay un desconocimiento. Siempre tenemos, pues, que tener conciencia de que en este caso el derecho penal tiene que ir en consonancia con la Constitución. Cuando estos artículos, tanto 139.11, artículo 103, habla de la ley penal, no se refiere a la parte material, sino habla de la ley penal desde una visión omnicomprensiva, desde una visión integral, que empieza desde la ley penal, sigue con la ley procesal y termina con la ley de ejecución penal. Hay como digo, un desconocimiento. Y las tres leyes son materia penal. Así es. Porque tienen que ver con la pena. Así es. Hay una unidad de ejecución, desde la parte material hasta su ejecución. Pero ¿cómo hacerles entender
cuando los medios están en contra. Y aquí viene el problema que usted hace un rato nos ha mencionado, y la verdad, ¿qué hacer ante ello? Yo considero, no sé si estaré equivocado, uno, la universidad. La universidad forma los futuros, como se decía, ¿no? Decían la vez pasada en un ciclo de conferencias de las penalistas, se decía futuros jueces, futuros abogados, futuros congresistas. Entonces a esos futuros jueces, a esos futuros abogados, hay que formarlos de tal manera que cuando sean operadores jurídicos no cedan a la presión mediática, porque justo porque hay jueces, no todos, no hay que generalizar, Así es. pero hay jueces y hay fiscales que ceden a la presión mediática, es que dan estas resoluciones que van en contra de la Constitución y de las convenciones. Entonces, los que tenemos el privilegio, el honor, porque es un honor ser profesor de una universidad, de cualquier universidad, con mayor razón si se trata de San Marcos, perdonen el chauvinismo, pero tenemos que evitar que los futuros jueces y fiscales pues cedan a estas presiones mediáticas que le hacen tanto daño a nuestro país. Eso es uno. Y dos, ¿qué pasa con los que son, y aquí tenemos a una, que es nuestra productora, qué pasa con los periodistas, ¿no? Los periodistas en la universidad también reciben deontología de la comunicación, ¿no? La ética, la objetividad, principios de objetividad. Periodistas que también entran al tema, sabiendo que es una cosa negativa, entran al tema de la presión mediática. Ellos en sus entrevistas ya sesgadas quieren una respuesta justamente a lo que les conviene a esa presión mediática, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucho pan por rebanar, doctora, en este tema de la presión mediática y el hacinamiento en las cárceles. ¿Qué comentario le merece esto, doctora? Desde luego que sí, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, esas fábricas del miedo, ¿no? Cada vez se hace más gigante. En lugar de retroceder y que haya pues una concienciación al respecto, esto no existe. Se generan realities, ¿no? En esos realities, o también como se conocen como los juicios paralelos, ¿no? Se empieza a estudiar el caso con periodistas y pseudo periodistas, como usted indica, a evaluar las pruebas y se halla la responsabilidad. Y esto se traslada pues a los magistrados, que sabiendo de los principios, conocedores pues del derecho, lamentablemente no lo aplican, ¿no? ¿Qué hacemos ante ello? Yo creo que, como usted bien lo ha señalado, hay una gran también responsabilidad desde las universidades. Los estudiantes tienen que conocer todo lo que pasa y que cuando en algún momento ellos puedan ser jueces, fiscales, puedan ser también magistrados del Tribunal Constitucional, sean firmes con sus decisiones y no se dejen arrastrar o guiar por esas presiones. Los jueces tienen que ser independientes. Hay un principio de independencia que lamentablemente en los últimos años vemos que no se cumple, ¿no? Entonces, como hay temores también por parte de sus propias instituciones a ser sancionados, si toman tal o cual decisión, entonces se dejan guiar también por ella, ¿no? Entonces, creo que debe esto partir desde la formación temprana, desde la universidad, para que los estudiantes pues tomen conciencia y que llevan a su cargo una tamaña responsabilidad cuando más adelante ellos sean los que decidan, ¿no? El norte, en este caso, de las personas pues, que van a ir a prisión o no. Hay una doctrina, no sé si será moderna, pero sí es una doctrina que se viene aplicando de repente con timidez en el ámbito procesal penal, en el ámbito de los juicios, de los procesos. Y es que
cuando el procesado, por razones de la edad, tiene 80, 85, 90 años, y no tiene ya la capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, Alzheimer, de repente demencia senil o cualquier otra cosa que menoscaba su funcionamiento cerebral, entonces los excluyen del proceso. Porque si se va a juzgar a alguien, se tiene que juzgar a alguien que sepa por qué lo están juzgando. Que sean conscientes. Que sean conscientes, entonces los excluyen. Ahora se ha logrado eso con personas de la tercera edad que están en esa situación. Pues bien, esto trasladándolo al ámbito de las cárceles. En las cárceles lo hemos visto. Yo he estado 2 años y medio en el penal de Castro Castro, interno en 2 años y medio con prisión preventiva. Y ahí he visto ancianos que no pueden valerse por sí mismos, que están enfermos, que están con Alzheimer, etcétera. ¿Y qué pasó? Aquí viene el tema de la politización del sistema penitenciario también. Le voy a decir. Cuando Fujimori, el expresidente de la República, Fujimori, estaba en la cárcel y solicitaba por razones humanas, por razones de dolencias físicas, etcétera, solicitaba su indulto humanitario, pues los que eran antifujimoristas daban el grito al cielo, se movía mar y tierra para evitar que este señor salga. Y yo decía dentro de mí, bueno, pues que sea él, ¿qué importa? Pero eso tenía su repercusión. Y la repercusión es que mientras que ese señor no saliera, pues no iban a poder salir un montón, no sé cuántos, usted debe de tener la estadística, ojalá, no sé cuántos internos a nivel nacional son de la tercera edad, me estoy refiriendo incluso a los de 70 para adelante. ¿Cuántos? Que por razones humanitarias no les concedían, porque ya no le concedían a ese señor. Como no le concedían a ese señor, los demás tampoco podían salir. Entonces, ¿hay alguna norma, doctora? Yo sí, no me acuerdo. ¿Hay alguna norma en el ámbito de la ejecución penal que posibilita un trato diferente, humanitario, incluso para los beneficios penitenciarios o de repente para los indultos, para los ancianos que no puedan valerse por sí mismos? El decreto legislativo 1322 sobre grilletes electrónicos y el 1300 sobre conversión de penas en ejecución de condena, cuando se publican en el año 2017, habla de supuestos de prioridad para atender estos casos. Y dentro de esos supuestos de prioridad están justamente lo que usted menciona, los mayores de 65 años. Pero claro, cuando habla la norma de supuestos de prioridad, es para dar la atención, ¿no? O sea, que si llegan pedidos a la oficina, al despacho del magistrado, va a atender en ese orden de prelación. Si hay 10, por ejemplo, y 2 son mayores de 65 años, va a atender en primer término esos 2 de 65 años, esos pedidos, por más que hayan llegado últimos. A eso se refiere la norma con supuestos de prioridad. Aunque después ha sufrido modificaciones en cuanto a la vigilancia electrónica personal, desaparece estos supuestos para 2 naturalezas jurídicas que tiene la vigilancia o grilletes electrónicos, pero sí persiste en cuanto al entendido que la vigilancia electrónica personal también opera como un tipo de pena. Es allí que en el ámbito de ejecución, digamos que se ha tratado el tema de las personas mayores, para darles prioridad a sus solicitudes. Pero después, para, digamos, que puedan acceder propiamente a una semilibertad o liberación condicional, no se tiene en cuenta ese indicador, ¿no?, de las personas adultas mayores de 65 o 70 años. Porque ahora se puede científicamente verificar si la persona está con Alzheimer. Así es. Si la persona está con demencia senil, o si la persona
no tiene la capacidad de valerse por sí misma. Así es. Entonces, creo que debería haber una norma que le permita al INPE de oficio, Así es, totalmente de acuerdo. excarcelar y entregarle a la familia a esos Así es. internos, ¿no le parece? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, aunado a otros criterios Ya, quizá que se tendrían que tener en cuenta. ya cuando la productora nos mira con seriedad, nosotros no tenemos nada más que obedecer y decir, nos vamos a un corte y ya regresamos. Doctora, de ley Ferenda, ¿qué cree que debería merecer un estudio, un análisis y modificaciones en el derecho penitenciario, vale decir, en el Código de Ejecución Penal y su reglamento? ¿O usted cree que así como está bien? No, para nada, se tiene que reordenar. Se tiene que reordenar, empezamos por las leyes que se han dictado en los últimos años sobre beneficios penitenciarios. Hay un desorden. Tal es así, pues, que los magistrados, los jueces de investigación preparatoria, no conocen, no saben qué ley aplicar cuando se solicita un beneficio penitenciario. Ahí, por ese lado tiene que haber un orden. Por otro lado, también se tiene que reestructurar todo el Código de Ejecución Penal y su reglamento. Hay instituciones que ya están desfasadas, otras que no se corresponde a la rúbrica. Por ejemplo, la visita íntima no debería estar dentro de los beneficios penitenciarios, sino dentro de un derecho fundamental, como pasa en otras legislaciones. Se tiene que evaluar si debemos seguir con el sistema progresivo de cumplimiento de condenas, que es el sistema penitenciario peruano, o quizás si debemos adoptar otro. Tenemos que evaluar las bases de nuestro sistema, tenemos que evaluar ese elemento componente importante que forma parte del sistema, como viene a ser el tratamiento, y que pues nos da números de impacto respecto a personas que forman parte de programas de tratamiento y que luego salen de prisión y que no reinciden en el delito, ¿no? Entonces yo creo que debemos reorganizar todo nuestro código de ejecución penal, todo el reglamento también que va en sintonía al Código de Ejecución Penal, y pues dotar de matices más humanitarias nuestras instituciones, para que pues se pueda entender de que verdad se debe resocializar a las personas. Yo creo que ya es tiempo, nos hemos pasado muchos años, desde el año 91, más de 40 años, ¿no? Aproximadamente, y pues tenemos que reordenar la casa, partiendo de la norma, del código y su reglamento, que es importante, ¿no? Y entre otras figuras como el juez de ejecución penal, que también lo hemos mencionado. Usted hizo mención a una sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado plazo al Estado peruano, Sí,
para que el próximo año las cárceles dejen el hacinamiento gravísimo que tienen. Primera pregunta. ¿Cuáles serían las medidas urgentes y necesarias para posibilitar el deshacinamiento de las cárceles? ¿Cuál sería? De hecho, el año pasado se acaba de publicar un decreto legislativo, el 1585, en relación que, bueno, este viene a modificar lo que es la vigilancia electrónica personal, el 1514, el decreto legislativo, y también el decreto legislativo 13.0. Porque, ¿qué pasa? Conjuntamente a esta sentencia del TC, al decreto legislativo 1325, 1328, en los que se señalan que el sistema penitenciario se encuentra en un estado de emergencia a razón del hacinamiento, y como bien señala que se ha dado un plazo de 5 años, ya vamos 4 años, nos queda un año, justo en junio, nos queda un año para evaluar si es que las condiciones, esas mínimas de dignidad, se están respetando y que se disminuya, ¿no?, el número de personas privadas de libertad. Y justamente una de esas medidas que se dan justo son la vigilancia, la conversión de penas. Si nosotros vemos desde que se publica el decreto específico de los grilletes 1322-2017 hasta la actualidad han pasado 7 años. ¿Y cuántas personas se encuentran con grilletes? 61 personas. Mi pregunta es, ¿estas 61 personas reflejan la finalidad de la norma, que es deshacinar las prisiones? Para nada. Entonces, en ese sentido, y para dar respuesta también a esa sentencia del TC 5436, el Ejecutivo publica el año pasado, a través del decreto legislativo 1585, hace unas modificaciones, porque lo que se quiere es que se aumente hasta fin de año, ya lo ha dicho el presidente del INPE, al menos 300 personas con grilletes, pero igual no sigue siendo suficiente. En los próximos años, 1.000, 2.000. ¿Qué nos dice específicamente este decreto legislativo? Las personas por hurto simple, condenadas por hurto agravado, hurto de uso, van a acceder a la vigilancia electrónica personal respecto de los procesados y respecto de los condenados cuyas penas no sean superiores a 6 años. Antes de que se publique el reglamento de este decreto legislativo, el Decreto Supremo 004-2024 de abril, todavía quedaba en duda si es que era una facultad, o sea, si era discrecional por parte del magistrado otorgar el grillete electrónico por estos delitos, o si es que era obligatorio. El Decreto Supremo 004 menciona que la vigilancia electrónica personal se concede de oficio, a pedido de parte o por imposición de la ley. Entonces, cogiendo este último punto, imposición de la ley, ya se sobreentiende que ese debate queda zanjado, claro, y que obligatoriamente se tiene que dar el grillete para estos delitos en específico. Si creemos que se va a dar en ese sentido, sí aumentaría, pues porque hay una población de 500, 1.000 o más que podrían acceder al grillete. Claro, como este año ya quedan pocos meses, 6 meses, ya estamos terminando junio, entonces por eso es que entre 300 o 500, en realidad pueden acceder más. Esa es una de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para que un poco pues respire algunas de estas prisiones en las que se encuentra una población penitenciaria considerable, ¿no? Y yo creería a futuro que se creen más medidas alternativas, que se estudien si es que se pueden dar otros beneficios penitenciarios, o que se flexibilicen los requisitos, como bien se señalan en estos decretos legislativos. Hay uno, el 1619, en el que nuevamente se flexibiliza, así como en el decreto legislativo 1513 de pandemia, donde se flexibilizaron los requisitos y no se exige, por ejemplo, el pago de la reparación civil para acceder a una semilibertad o liberación condicional, lo mismo ahora. Pero nosotros sabemos pues que en la práctica, si bien la norma no lo exige, en la práctica lamentablemente por criterios subjetivos lo hacen. Los más papistas que el Papa. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que aplicar lo que dice en principio, tendríamos que aplicar, los operadores tienen que aplicar lo que dice la norma, respetando, ¿no? Porque forma parte también de una política de deshacinamiento,
Por otro lado, también considero que los magistrados deben conocer lo que se hace en prisión. Eso yo creo que es todavía el talón de Aquiles de instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque sí hay programas de tratamiento que se dan, pero que hay un desconocimiento por parte de nuestros operadores. También tienen que conocer y aunado, como digo, que se tienen que evaluar medidas más que aumenten pues el abanico de posibilidades para que los internos e internas puedan acceder a los mismos. Una norma jurídica, todos lo sabemos, tiene su parte expositiva, descriptiva, pero esa norma jurídica no funcionaría, y eso lo sabemos desde que empezamos a estudiar derecho, si no hubiera la coerción, ¿cierto? ¿Qué pasará o qué debería de pasar si es que lleguemos o llegamos al 2025 y el Estado no cumple con lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional? ¿Cuál debería de ser la reacción del Tribunal Constitucional? Porque si yo le digo al Estado, te doy plazo hasta el 2025 para que me desasines las cárceles, llegó el 2025 y bien, gracias. ¿Cuál sería o cuál debería de ser la actitud del Tribunal Constitucional? Porque si no hace algo, va a ser letra muerta. Sí, justo lo pensábamos también en la misma línea que usted menciona. De hecho, una de las partes, de los pedidos que se hace en esta sentencia es que se incremente el presupuesto, ¿no? Porque si no se incrementa el presupuesto, le dice al MEF, incrementa el presupuesto, inyecta más presupuesto a prisiones. Si es que no se da, pues no se van a dar las condiciones tampoco, ¿no?, de respeto por esos derechos. Pero resulta que el MEF este año ha disminuido el presupuesto para el INPE. Como siempre, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Pero ¿cuál sería la sanción que se le da o se le dé al Estado en caso de incumplimiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional? No está señalada en la misma sentencia. Dice en la sentencia que se van a cerrar los penales. Ya. Se van a cerrar Entonces eso los significaría que dejan abiertas las puertas, salen los internos y cierran los penales. No, en el sentido de que no va a haber más ingresos a los penales. O sea, se cierran esos establecimientos penitenciarios y van a mantenerse con ese número de internos en los establecimientos penitenciarios como tal. Ya, eso significa que ya no habría prisiones preventivas. No habría en esos establecimientos penitenciarios, porque nombraron a 5. Entre ellos Castro, Lurigancho y algunos Jaén y otros más, ¿no? Que tienen... Casi el 90% de los establecimientos están con hacinamiento, de acuerdo a las propias estadísticas del INPE, ¿no? Así es, ¿no? Pero tienen que ser conscientes también, yo creo que queda un año. En estos 4 años también el INPE ha ido tomando las medidas, yo creo, pertinentes en cuanto ha podido, porque el presupuesto es bajo, pero no es posible que, habiendo una sentencia del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Economía y Finanzas haya reducido el presupuesto. Entonces, ahí tendría también un argumento el INPE para justificar en caso pues no haya mejorado esas condiciones y solicitar prórrogas para que pueda quizá en los próximos años mejorar las condiciones. Doctora, usted ha tocado un tema pero así muy álgido. Usted es joven. Nosotros sí nos acordamos cuando estaban vigentes, en pleno ejercicio, los jueces de ejecución penal. Se designaron jueces de ejecución penal, es más, había un juez de ejecución penal en Castro, había un juez de ejecución penal en Chorrillos, había un juez de ejecución penal, prácticamente en cada cárcel había un juez de ejecución penal, o varios según la cantidad de internos. Pero ¿por qué se derogó, se abrogó el tema de los jueces de ejecución penal? Porque sucedía que en vez de ser fluida la aplicación de los beneficios penitenciarios para los internos, estos jueces significaban una rémora, demoraban los beneficios y había quejas de todas partes y a las finales no cumplían a cabalidad sus funciones como jueces de ejecución penal. Yo creo que está bien, formalmente hablando, nominalmente hablando, está bien, yo estoy de acuerdo que haya jueces de ejecución penal, pero ¿cuál debería de ser el perfil del juez de ejecución penal? ¿Cuál debería de ser el perfil?
porque sabemos a nivel nacional, y esto a mí sí me consta por ejercer la profesión, litigar, dictar clases, etcétera, me consta que el perfil de los jueces penales es pues ser especialista en derecho penal, en todas las ciencias penales, ¿no es verdad? Y lamentablemente no es así en todos los casos. Los jueces supernumerarios a veces no conocen la especialidad, ¿no? En el caso de las fiscalías también. En las fiscalías hay mucha provisionalidad, entonces no conocen. ¿Cuál debería de ser el perfil del juez de ejecución penal para que realmente cumplan su papel, un papel muy importante en el tema de las cárceles? Jueces formados en criminología, en derechos humanos, ¿no? Jueces empáticos también, ¿no? Jueces expeditivos, jueces que conozcan de la ejecución penal. Yo creo definitivamente que no debe ser un juez solamente conocedor del derecho penal o de la ejecución penal, sino tiene que conocer, pues, tiene que tener un bagaje multidisciplinario, ¿no? Pero sobre todo también valores, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, porque sabemos pues que la persona o la gran mayoría de personas privadas de la libertad son personas pues que han tenido muchas carencias, ¿no? Muchas carencias antes de la comisión de estos delitos, ¿no? Entonces necesitamos jueces con esa formación en derechos humanos, criminología, jueces además que deben tener unas características particulares porque pues van a decidir finalmente si conceden o no una medida de prelibertad. Y ojo, que no se agota solamente la función allí de los jueces de ejecución penal, sino que tiene otras funciones, una de ellas que ya la acabo de mencionar, de visitar los penales y conocer de cerca pues todo lo que vienen haciendo bien los internos y las internas, además de tener una labor de control sobre la administración penitenciaria, entre otros. Bien. ¿Cuántos minutos nos queda, señora productora? Un minutito. Gracias, porque vamos a cumplir con algo que para nosotros los sanmarquinos es muy importante. El 3 de julio de este año, se inicia el primer Congreso Internacional de Ciencias Penales. Y vamos a tener invitados nacionales y extranjeros, de Europa, de América Latina. Y vamos a tener justamente especialistas en las diversas ciencias penales. Vamos a tener a la doctora Milla como especialista en Derecho de Ejecución Penal, en Ciencia Penitenciaria. Y vamos a tener a criminalísticos, esos profesionales que están capacitados para la investigación criminal. Vamos a tener penalistas, vamos a tener procesalistas, vamos a tener criminólogos, es decir, una gama de profesionales entendidos en las ciencias penales. Los invitamos, todos están invitados, las inscripciones son gratuitas, y se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de San Marcos, en el auditorio Jorge Eugenio Castañeda. Así que no se olviden, vamos a publicar pronto los teléfonos de contacto, la forma como pueden acceder a las inscripciones a partir del 3 de julio. San Marcos los espera en el primer Congreso Internacional de Ciencias Penales. Sus últimas palabras, doctora, de despedida de este programa. Mis palabras, doctor Robinson González, de agradecimiento por la invitación amable que ha tenido para poder conversar de estos temas que muy poco se hacen y sobre todo pues generar conciencia sobre esa realidad que pues poco a veces importa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a usted y muchas gracias a ustedes, amables televidentes. Hasta el próximo lunes.